Los hábitos van a regir la salud en nuestra vida. Es decir, si tenemos buenos hábitos, vamos a ser gente saludable y si no, vamos a ser gente enferma. Eso se los puedo prometer. Entonces, este video va a ser para explicarles por qué y cuáles son los hábitos que nos van a hacer mal, pero también les voy a dar una serie de pautas y de hábitos para poder mejorar toda su calidad de vida. Tenemos que tratar de ordenar cuáles son los hábitos y acá es donde vamos a entrar en mi subjetividad. Es decir, yo tengo como un ranking de cuáles son los hábitos más importantes y menos importantes, aunque todos son igual de importantes en la vida. Pero si yo tuviera que elegir uno de los hábitos, tiene que ver con el movimiento. Obviamente tenemos la alimentación, el descanso, el estrés, las cuestiones psicoemocionales, pero tenemos que entender sobre todo que si nosotros no nos movemos, vamos a ser personas enfermas. No existe ser humano sedentario sano. Se lo tienen que grabar en la cabeza. Es decir, en nuestra fisiología estamos, entre comillas, diseñados para movernos. Entonces, acá es donde el sedentarismo nos puede hacer mucho daño. Entonces, si nosotros ya somos personas sedentarias, por más que nos consideremos sanos, tenemos que entender que no lo somos. Dentro de lo que tiene que ver el ejercicio o el movimiento, tenemos dos situaciones. Uno tiene que ver con la actividad física, que la actividad física pueden ser cuestiones muy sencillas, como por ejemplo, caminar o correr un micro, un colectivo que se nos está yendo, o intentar ir a buscar algo en el medio de 6 horas de estar sentados para, no sé, ir a tomar un café, un té. Hasta incluso les diría subir una escalera de una oficina a la otra en nuestra propia casa puede parecer como que es actividad deportiva. Y eventualmente después los dispositivos electrónicos nos van a decir que nos estuvimos moviendo y que está muy bien. Pero no es ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que ser metódico. Tenemos que hacerlo con una rigurosidad y tenemos que hacerlo de manera permanente, diaria, porque si no, se pierde. Tampoco sirve, por ejemplo, estar 8 horas sentados en el escritorio y después ir a correr 1 hora, porque la verdad es que eso tampoco nos va a alcanzar. Tenemos que intentar movernos cada 45 minutos, máximo 1 hora, aunque sea, como les decía, ir a buscar algo, pero tenemos que romper con la postura estática viciosa. Y al mismo tiempo, idealmente todos los días, y yo entiendo que a veces es difícil y no se puede, pero aunque sea 4 veces por semana, tenemos que hacer ejercicio físico, que es programado y que es un compromiso. Cuando nosotros entendemos que el ejercicio físico es tan importante como cualquier otro hábito, lo vamos a empezar a hacer con responsabilidad. Y a veces estamos en casa, o llueve, o estamos un poco pesados o pesadas. En las mujeres muchas veces tiene que ver con el periodo menstrual y no tenemos ganas de ir. Y yo les digo, anda igual, hacelo con menos velocidad, levantá menos peso, hacelo más lento, ponete música y tratá de escuchar y disfrutar de otras cosas, pero tenés que hacerlo igual. Acá a veces me dicen muchos, no, bueno, ejercicio físico no es una obligación, es para disfrutar. Sí y no, es para disfrutar, pero también es para tener mucha salud, porque así como vamos a trabajar para ganar dinero, para después poder comprarnos las cosas que nos gustan, también tenemos que entender que si no nos movemos, eventualmente en algún momento vamos a ser personas enfermas y acá nos vamos a tener que ocupar de nuestra enfermedad en vez de ocuparnos de ser saludable. Entonces, ejercicios físicos, idealmente 4 veces por semana y movimiento, actividad física todos los días, cada 1 hora. Ahora, ¿qué ejercicio físico? Porque esta es la gran pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Qué ejercicio físico? Y la respuesta es con contracción muscular y con sentido. Tiene que ser con un sentido fisiológico, como puede ser tirar una pelota, atrapar una pelota, hacer un pique corto, agacharse, saltar, caer. El impacto es muy importante. Muchas veces hay algunos profesionales de la salud que le dicen a la gente no salte, no se mueva, evite el impacto. Y eso es muchas veces un error. Tenemos que hacer actividad física que emule lo que nosotros venimos haciendo hace miles de años. Con sentido, con contracción muscular y en pseudoayuno. Y acá es donde vamos a pasar al segundo punto que tiene que ver con la alimentación. ¿Por qué digo pseudoayuno? Es con P, pseudoayuno, y tiene que ver con tener el estómago vacío. Nosotros comemos y a las 4 horas ya la parte superior, ¿no? Todo lo que es el tramo superior del intestino o del tubo digestivo, después de 4 horas de comer, y no comimos más nada, empieza a desagotarse todo lo que sería el segmento superior del tubo digestivo. Eso es un pseudoayuno. Entonces tenemos que ir al gimnasio, idealmente sin el estómago con comida, porque no vamos a poder
o el cuerpo se dedica a digerir y ahorrar energía al mismo tiempo, o se dedica a emular lo que sería una caza o recolección, ¿no? Cuando salíamos a buscar comida. Antes, hace miles de años, no teníamos la heladera, la nevera o el freezer donde nosotros podíamos poner ahí la comida. Nos despertábamos con la luz del sol, ya van entendiendo por dónde viene el siguiente hábito, y nos levantábamos con la luz del sol y salíamos a cazar o a recolectar el alimento. Y lo hacíamos con toda la barriga vacía, en ayunas, a veces de 12 horas. Entonces, hacer ejercicio físico en ayunas está bueno, es muy saludable. Pero si nosotros queremos mejorar nuestra masa muscular o nuestro índice de masa muscular o queremos no bajar de peso, un ayuno de 4 horas es suficiente y necesario. Entonces, la comida tiene que ser saludable. Y acá es donde tenemos que entender que es tan importante la calidad de la alimentación como la cantidad de veces por día que comemos. Siempre yo les digo que idealmente sería más alimentos y menos productos refinados, ¿no? Carne, pollo, pescado, todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, tomar agua, no alcohol, tratemos de no fumar, tratemos de no tomar fármacos o drogas. Está bien que una vez cada tanto, porque si no me van a decir, ¿y yo cuándo me doy un gusto? Bueno, si aprendes a comer bien, vas a encontrar el gusto en la buena alimentación. Y ahora te voy a explicar de qué manera vas a poder encontrar una buena alimentación y rica. Porque tenemos que recuperar muchas veces el sabor, hasta incluso a veces tenemos que recuperar la sed. Hay muchas personas que no tienen sed, que están deshidratadas porque no sienten la necesidad de tomar agua. Entonces tomar agua es tan importante como comer. Parece una tontería que lo diga, pero es real. Hay mucha gente que no toma agua y no tiene sed. Y esto tiene consecuencias. Entonces, comer más alimentos, lo ideal, 0 productos refinados o ultraprocesados, y eventualmente no excederse más de 3 veces por día. Es decir, las comidas ideales son 2 veces por día. Cuando tenemos hambre, sea la hora que sea, desayunar es cortar el ayuno, desayunar. Entonces, tenemos que comer con hambre alimentos. Si nosotros nos despertamos y tenemos ganas de tomar una gaseosa o de comer algo con harinas, eso no es hambre, eso es ansiedad. Y hay que saber diferenciarlo para no cometer el error. Entonces, 2, máximo 3 veces por día, ingestas bien determinadas, bien separadas, y por otro lado, alimentos y no productos ultraprocesados. El tercer hábito saludable que yo les recomiendo tiene que ver justamente con el descanso. Y acá, el descanso tiene un momento. No podemos descansar cuando queremos. Hay que descansar cuando no hay sol. Tenemos que dormir de noche y vivir de día, porque de día hacemos y de noche reparamos. De día estamos con todo el mecanismo, el sistema biomecánico de nuestro cuerpo activo haciendo cosas, y después todo eso se apaga y se enciende el sistema inmunitario para reparar todo aquello que estuvimos lastimando por hacer durante el día. El descanso tiene que ser cuando baja el sol. Obviamente esto mucha gente no lo puede hacer porque por razones obvias, la familia, la rutina, el trabajo se entiende. Pero intentemos, dentro de todo, irnos a dormir más temprano para poder descansar mínimo 8 horas y despertarnos con el sol. Hay personas que tienen esto cambiado y muchas veces esto termina generando que trastornemos todo el sistema inmunitario, por lo cual vamos a tener neblinas mentales, cansancio crónico, sueño entrecortado, nos vamos a despertar todo el tiempo a la noche, no vamos a terminar de descansar bien y esto va a hacer que nos enfermemos más, entonces vamos a ser menos saludables. Entonces ya tenemos la alimentación, el movimiento, el descanso, falta el más difícil de manejar de todos, que es el estrés. El estrés es nuestra moneda corriente de cada día. Yo veo hasta chicos, adolescentes, estresados por los likes de las redes sociales. Antes nos estresábamos porque nos corría un león o un oso y nos quería comer, y ahora nos estresamos porque no tenemos éxito en nuestras relaciones sociales. Y antes un conflicto social era que un integrante de la tribu nos quería matar. Y yo entiendo que ahora estamos en otra era, pero ustedes tienen que entender que el sistema de alarma fisiológica de nuestro sistema cognitivo es exactamente el mismo que hace miles de años atrás. Eso no evolucionó. Entonces, si nosotros a lo mejor interpretamos con que una publicación en redes sociales que no tuvo like, yéndome a algo muy frívolo, porque podemos ir también a un problema en el trabajo, a un problema en las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, esto nos puede despertar a nosotros una misma sensación de desesperación, de lucha-huida, y se va a transformar en un ataque de pánico, o en un ataque de angustia, o hasta en una depresión. Y después terminamos siendo medicados para bajar todo eso que tiene que ver con un sistema de alarma completamente descontrolado. Tenemos que saber verlo a tiempo para poder evitarlo y prevenirlo. El estrés
Hormético significa el estrés sano. ¿Qué significa hormético? Porque muchas veces esta pregunta confunde. Hormético es algo que nos va a hacer más resilientes, más fuertes, porque el cuerpo aprende, al aprender empezamos a tener otras herramientas y al mismo tiempo nos hacemos más fuertes, no solamente físicamente, sino también a nivel mentalidad. Por ese lado, el estrés no puede durar más de un mes. Si este estímulo dura más de un mes, ya se transforma en un estrés crónico. Y el estrés crónico tiene otra característica. El estrés agudo, como les decía, hormético, sano, resiliente, puede llegar a tener que ver hasta incluso, miren lo que les voy a decir, con la muerte de un familiar. Es algo que si forma parte de, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, nosotros, entre comillas muy grandes, estamos preparados fisiológicamente para poder sufrirlo. Es razonable que un abuelo nuestro muera antes que nosotros. Es un estrés muy grande, pero que eventualmente nos va a dar otras herramientas para afrontar la vida. También, a lo mejor, un robo, un golpe, un accidente, una pelea muy grande, una infidelidad. Todas estas situaciones de estrés son estímulos que nos deberían hacer más fuertes. Ahora, si nosotros perpetuamos esta situación en el tiempo, va a ser un estrés crónico. Y esto empieza a desgastarnos. Y todos los mecanismos energéticos de nuestro cuerpo, entre los cuales está el cortisol, la tiroides, ¿no? La hormona tiroidea. Imagínense que prácticamente el 100% de las células de nuestro cuerpo tienen receptor de hormona tiroidea. Entonces, si nosotros necesitamos traccionar de energía, lo vamos a hacer desde la glándula tiroides y muchas veces terminamos con un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, que es mucho peor. Y si no, con una fatiga mal llamada fatiga adrenal, que tiene que ver con que el cortisol se nos está acabando porque las glándulas no pueden darnos más energía. Se acabó el combustible. El cuerpo nos dice, se te acabó el combustible. ¿Y de dónde lo saco? No hay más. Y ahí es donde empezamos a caer en la neuroinflamación. Entonces, vamos a armar una rutina saludable. Les voy a contar qué es lo que hago yo y qué es lo que le recomiendo a la gente que quiero que esté bien para que podamos empezar o seguir o potenciar nuestra salud. Voy a empezar de la noche. Voy a empezar desde donde tenemos que empezar, que es irnos a dormir. Nos tenemos que acostar temprano. Idealmente, que no supere las 10:30 de la noche. Porque hay un momento en la noche en que nosotros desagotamos todos los metabolitos que se van acumulando adentro del cerebro y los sacamos, los renovamos. Esto renueva la función cognitiva. Por otro lado, el sistema inmunitario nos va a regenerar todo el cuerpo, los tejidos musculares, articulaciones. Si nos hemos golpeado, un traumatismo, un golpe, la curación se hace de noche. Por eso muchas veces el dolor nos despierta de noche y esto nos genera miedo. Pero cuando se despierten con dolor de noche, piensen que están reparando y ahí se van a tranquilizar un poco. Y nos tenemos que despertar con la luz del sol. Obviamente, de todo lo que les cuento, lo más cerca posible a lo que puedan llevar a la realidad. Eventualmente, lo que tenemos que hacer es dejar la persiana o la cortina levemente abierta, como para que a partir de las 6 de la mañana, donde empieza a subir la curva de cortisol, que es lo que nos va a dar el gran impulso a la mañana para poder enfrentar la vida, entonces el sol nos empieza a estimular para que a las 7 de la mañana ya nos empezamos a despertar. Ahí, cuando nos despertamos, no tenemos que comer, porque, como les decía antes nos despertábamos y teníamos que salir a buscar el alimento. Si nosotros nos despertamos con hambre, es ansiedad. Entonces ahí tienen la forma de darse cuenta en qué tengo hambre. De comer un producto refinado, algo con mucha harina, azúcar y dulce, o tengo ganas de comer una fruta o una verdura o un alimento. Si ustedes dicen, no, quiero comer un producto refinado, eso es ansiedad. Y ahí tienen que empezar a darse cuenta que no. Uno se despierta e idealmente hasta una hora y media no tiene que tener hambre. Si tenemos hambre, con hambre, alimentos, todo lo que quieran. Acá es donde no les pongo límite. Si quieren comer 2, 3 huevos revueltos con una palta, un aguacate, genial, fruta, verdura. ¿Quieren tomar café? Tomen café. Yo tomo café. No tiene nada de malo. ¿Un café con leche? No. La leche de vaca no es saludable. Idealmente, leche de almendras, leche de coco, leche de búfala. Tenemos que buscar algo que nos guste, pero que no nos haga daño. Eso nos debería durar mínimo 6 horas. Si tenemos hambre en el medio, es picoteo, de nuevo, es ansiedad. Y acá es donde tenemos que entender que la comida fuerte tiene que ser idealmente, más tirando a las 2 de la tarde, por ahí, más o menos una hora, tratemos de que sea carne, alguna carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene una proteína que se llama Neu5Gc, más allá del nombre, es una proteína que nosotros no tenemos. Entonces, para poder digerirla, idealmente comamos carnes rojas de
día. Y ahí sí, podemos comer mucha cantidad o podemos acompañarlo con una verdura, podemos acompañarlo con una fruta, siempre tomando agua. Nunca les voy a recomendar que tomen vino ni alcohol, pero si lo van a hacer igual, es el momento de día, donde nos queda después todo el día para poder intentar metabolizarlo. Y eventualmente, de tarde-noche, tratemos de cenar, si es que queremos cenar, porque lo ideal es no cenar, pero si vamos a cenar, que sea bien temprano, alrededor de las 7 de la tarde, 7:30, y acá sí, tratemos de algo bien liviano, una ensalada, alguna fruta, alguna verdura, algo que no nos cargue para poder darle paso a la noche, que el hígado, porque el hígado desintoxica de noche, no tenga que despertarnos para decirnos que no está funcionando bien. Acá ya tienen una pequeña rutina de alimentación. Ahora, ¿dónde ponemos el deporte? El deporte acá tiene que ir de día. Si hacemos deporte de noche estamos estimulando. Tenemos que tratar de hacer deporte de día. Como les decía, o a la mañana en ayunas o después de desayunar que pasen 4 horas, con contracción muscular, con sentido, en equipo, como les decía. Cuando nos vamos a dormir, tenemos que acostarnos a dormir. Si nosotros nos acostamos y miramos una serie, una película, un deporte, a veces los juegos, los fútbol americano o el soccer, todos esos deportes a veces nos generan una descarga de adrenalina que nos van a levantar y no vamos a poder descansar. Entonces tratemos de apagar, cortemos con las pantallas, todas las pantallas, 1 hora antes de acostarnos, que debería ser alrededor de las 9 de la noche, 10 de la noche. De esa manera romantizamos un poco todo lo que tiene que ver con el sueño, vamos a descansar mejor y volvemos a empezar toda la rueda que les conté. Espero que lo puedan llevar a la realidad lo más cerca a lo que les conté posible, y si no, traten de ir mejorando de a poco, de a uno y progresivamente. Les pido por favor que no se olviden de suscribirse al canal. Si les gustó el video, no se olviden de dejar el like, y cualquier comentario, consulta o pregunta la pueden dejar más abajo, que yo la voy leyendo y la voy contestando. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao.